Dios te bendiga. Este es tu programa Mujer Renovada, un programa para la mujer que desea aprender más de su amado Señor. Te recordamos que pertenecemos a Ministerios Elim Los Ángeles bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Nuestro número de teléfono es 1323-789-1665. Si tienes alguna petición de oración, puedes llamar para que ahí nuestras hermanas te puedan orar por ti, o si quieres alguna información de nuestra congregación. Buenos días, hermana Flor, bienvenida. Buenos días, hermana Nancy, gracias. ¿Cómo están, amadas hermanas? Nuevamente aquí compartiendo con ustedes y mi hermana Nancy. Para nosotros es un gusto nuevamente, y hoy vamos a tener un tema muy bonito que el Señor nos regaló, ¿verdad? Por su voluntad propia. Y compartiendo de la voluntad, vamos a compartir lo que es la voluntad agradable en Jesucristo, ¿verdad? Pero para eso vamos a ir en primer lugar a la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos las verdades que el Señor quiere que aprendamos, hermana Nancy. Así que vamos a ir. Si tú tienes una Biblia ahí en la comodidad de tu casa, puedes abrirla con nosotros en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 21. Y dice la palabra del Señor así: los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, ¿verdad?, nos estamos dando cuenta que nos habla de lo que es la voluntad agradable, como se llama nuestro tema, ¿verdad? Pero para poder entender bien este tema, yo me fui ahí al diccionario, hermana Nancy, a averiguar lo que es la palabra aptos, pero a un diccionario bíblico, ¿verdad? Y dice que viene de la palabra griega katartizo, que quiere decir perfeccionar, completar, aptos para, cumplir, remendar, restaurar, unir, aderezaban, apropiaste y preparar, ¿verdad? Entonces aquí lo que el versículo nos está diciendo, que Él nos quiere perfeccionar para que nosotros hagamos su voluntad, ¿verdad? Y ese perfeccionamiento lleva pasos, por eso es una obra la que el Espíritu está haciendo en nosotros, ¿verdad? Pero para hablar sobre la voluntad de Dios también, ¿verdad?, tenemos que entender que la voluntad de Dios es soberana, ¿verdad? Pero no solamente el versículo incluye esta información, sino también nos habla acerca de dos resultados que yo pude ver ahí en el versículo, hermana Nancy. Uno dice que es la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí dice en Jesucristo, ¿verdad? Y sabemos que Jesucristo está hablando de cuando Jesús ya estaba resucitado como el Cristo. Entonces, Dios obra en nosotras para producir la clase de mujeres que le agradan y nos prepara, ¿verdad?, o nos perfecciona para llevar a cabo la obra que le agrada. Pero debemos permitir al Señor, ¿verdad?, que Él trabaje en nuestras vidas. Así como decía el Señor Jesús, ¿verdad?, en Mateo 12:33, que del árbol debe ser bueno para que dé frutos que sean buenos. Así también nosotras, si dejamos que el Señor nos perfeccione para hacer su obra, vamos a hacer ese árbol bueno que dé frutos buenos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente entregándonos, sumergiéndonos en la palabra escrita de Dios, porque ahí es donde está revelada la voluntad del Padre. Y orando, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo nos vaya guiando a esa voluntad, para que así podamos caminar como verdaderas hijas de Dios y haciendo lo que le es agradable a Dios Padre. Amén, ¿verdad? Se nos dice también, hermana, que debemos avanzar, dice, ¿verdad?, hacia Amén. La perfección, Aleluya. Hacia la madurez, hasta llegar a ser hijas de Dios plenamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Desarrollándonos, ¿verdad?, que hagamos la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque dice que cuando venimos y peleamos esas batallas, ¿verdad?, en contra de lo que no le agrada a Dios, esa batalla también es agradable, ¿verdad? Porque empezamos a hacer todo lo bueno por amor al Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, porque así el Señor va haciendo la voluntad en nosotras y vamos haciendo aptas para toda buena obra. Gloria a Dios. Como dice en Filipenses 2:15, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer en nuestra buena voluntad, ¿verdad? Entonces, qué hermoso de saber de que todo lo bueno lo hacemos por amor a Dios, ¿verdad? Gloria que a vamos Dios. a ir agradándole
demostrándolo que lo amamos cuando obedecemos sus mandamientos, cuando ponemos en práctica sus principios, Amén, ¿verdad? amén. Que pues las leyes del Señor no son una carga, al contrario, están para que seamos nosotras felices, para que nosotras vayamos disfrutando del Evangelio, ¿verdad? Amén. Que vayamos haciendo aptas para toda buena obra, hacer el bien, ¿verdad? Con nuestros hermanos en Cristo, en nuestra casa, ¿verdad? Amén. Con nuestra familia, que es lo principal ahí que tenemos que empezar a demostrar que sea agradable, ¿verdad? Esa buena voluntad, esa batalla que tú pelees, pero agradando a Dios, esa batalla que el Señor quiere amén. que tú seas, ¿verdad? Peleándola contrario, que vayas peleando esa batalla contra lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Así es. Porque sabemos de que si esa batalla es agradable a Dios, vamos a tener victoria, ¿verdad? Vamos a ir perfeccionando, el Señor va a ir perfeccionando y haciéndonos aptas para toda buena obra. Así es, ¿verdad? Y la voluntad agradable a Dios, hay muchas maneras de mostrárselo a Dios, ¿verdad? Cómo tenemos esa voluntad agradable a Dios, pero hoy nos vamos a enfocar en 3 puntos acá, ¿verdad? Que la voluntad agradable a Dios también es ayudar a los demás, es vivir tranquila y sosegadamente, y también es tener amor a la familia, como hermana Nancy nos estaba compartiendo, ¿verdad? Y ella hablaba acerca de lo que es la batalla, ¿verdad? A veces vivimos batallas porque nuestra carne nos pide hacer cosas que a nosotros nos agradan, o el enemigo, que el Señor lo reprenda, nos empuja, hermana Nancy, a veces a hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero esa es la batalla que día a día como mujeres, como hijas de Dios estamos viviendo, ¿verdad? Y como dice el versículo áureo, ¿verdad? En Hebreos 13:21, que nosotros debemos de hacer todo lo bueno por amor a Jesucristo. Entonces, haciendo todo lo bueno por amor a Jesucristo es como dice la palabra en Hebreos 13:16, que no nos debemos de olvidar de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿verdad? Pero hermana Nancy nos va a compartir un poquito sobre lo que nos dice la palabra de Dios, de cuál es esta voluntad agradable al Señor, sobre lo que es la batalla, hermana, si nos pudiera compartir. Sí, amén, ¿verdad? Cómo es de que la batalla es lo principal, ¿verdad? Que tenemos que tener en nuestras vidas, amadas hermanas, luchar. Porque sí, si no luchamos, si no hay batallas, no hay victorias. Aleluya. Entonces tenemos que tener esas batallas, que pelearlas en el nombre de Jesús, para que así el Señor ponga esa voluntad perfecta en nosotras. Y es muy importante que tengamos esa buena actitud de poderlas pelear, de poderlas hacer, porque si no sacamos esas actitudes buenas, pelear esa buena batalla, no vamos a tener victoria, amén. No vamos a poder ver cómo Dios va a ir trabajando en su perfecta y voluntad agradable en nosotras. Amén, así es, ¿verdad? Y para esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que una de las cosas que hacer la voluntad perfecta para Dios es ayudar a los demás, como mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Pero para eso vamos a ir a la palabra. Hermana Nancy nos trae un versículo ahí donde nos muestra un ejemplo de cómo alguien podía ayudar a alguien más, ¿verdad? Amén. Está en 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto: primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿verdad? Sabemos que para Dios es agradable, amén, que ayudemos, hermana, a nuestras hermanas, amén, en Cristo, amén, que han quedado viudas, ¿verdad? Que han quedado solas, amén, pero sabemos de que el Dios Todopoderoso es el que está con ellas, ¿verdad? Y como hermanas en Cristo, pues darles ayuda en lo que ella necesite, ¿verdad? Porque para Dios es bueno. Voy a dar aquí un ejemplo, ¿verdad? Como el profeta Elías, sí, ayudó a una viuda, ¿va? En el día en esos tiempos en Israel, los principales profetas de Dios, ¿verdad? Sí, eran amén, los hijos con la fe de los profetas, eran llamados siervos de Dios. Gloria a Dios. Y uno de los hijos de la fe murió con una deuda, dice, acreedora que le cobraba a la viuda, buscando venderles a sus hijos, se imagina, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Para que hacerlos esclavos y así pagar esa deuda. Entonces, la forma de esta historia va como Dios, o lo vemos en esta forma, ella, me imagino, ella oró, ¿verdad? A Dios, y mandó el Señor esta bendición, mandó a este profeta para ayudarle, que eran hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque amén, eran familia de la fe. Entonces, hermana, así podemos ver cómo
la viuda, ¿verdad?, pide ayuda por medio de oración y llega esa ayuda de parte de Dios, ¿verdad? Ella tal vez se sentía desesperada, hermana Flor, se sentía triste. ¿Cómo no vamos a sentirnos así, verdad? Hoy en día que quedemos viudas, ¿verdad? Vamos a sentirnos con miedo, vamos a sentirnos con temores, porque ¿qué vamos a hacer? Se murió nuestro esposo, pero tu esposo es el Señor, ¿verdad? Que Aleluya. Él no te va a dejar, Él te va a ayudar por medio de la familia en Cristo, ¿verdad? Esa es una buena seña, ¿va? De que Dios está contigo, ¿verdad? Porque si quedamos viudas desamparadas terrenalmente, pero tu esposo está en el cielo, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él no te va a dejar en ningún momento sola. Aleluya. Él te va a solucionar todo problema, Él te va a proveer, Él te va a ayudar. Y de todas esas obras quiere el Señor, ¿verdad?, que le agradan, ¿verdad?, que vayamos nosotros perfeccionando, Él va a ir perfeccionando en nuestras vidas para poder hacer su buena voluntad del Señor, ¿verdad?, ayudar al desamparado, a la viuda, a toda mujer que está desamparada. Sabemos de que Dios está con ellas. Amén, así es, ¿verdad? Y eso que usted hablaba me recordaba a mí unos versículos que están en Mateo 35, ¿verdad?, donde dice, el Señor Jesús estaba hablando y dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Pero dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Yo se los voy a compartir así rapidito porque no podemos leer por cuestión de tiempo así rápido. Dice que el Señor les dice, pero ¿cuándo viniste a verme, verdad? ¿Cuándo fue que ustedes vinieron a mí? Y entonces el Señor les dice, ¿verdad? Entonces los justos responderán, ¿cuándo es que te vimos de esta manera, verdad? Sediento, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos forastero, te vimos desnudo? Y Él les dice, ¿verdad? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, ¿verdad? Entonces, una de las cosas de la voluntad agradable para hacer para el Señor, ¿verdad?, es ayudar a los demás. Como usted nos compartía acerca de la historia de la viuda, ¿verdad? Ella quizás se sentía desesperada, pero vino alguien que la pudo ayudar. El Señor envió a su siervo Elías a que le fuera a ayudar. Ahí es donde nos damos cuenta que el Señor no nos deja solos, que no nos desampara, ¿verdad? Y lo importante que es ayudar a los demás, porque si nosotros ayudamos a los demás, estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesucristo dijo en la palabra, ¿verdad?, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos nosotras mismas y amamos a los demás, entonces también eso es la voluntad agradable hacia Dios, ¿verdad? Si nosotros los amamos, no solamente se queda en amar en palabra, sino que también debemos de accionar ese amor, ¿verdad? Hacer cosas, como decía él, me viste forastero y me diste dónde quedarme, me viste desnudo y me diste ropa. Eso también ayudar a los más necesitados. Muchas veces, hermana Nancy, nosotras le pedimos al Señor, yo quiero servirte, Señor, quiero estar en un ministerio, quiero hacer algo por ti. Y creemos que solamente sirviéndole en un ministerio grande es que el Señor se va a agradar de eso. Y a veces no nos damos cuenta que en los necesitados, ¿verdad?, es donde está el Señor enviándonos, aquellos que están tirados en la calle, aquellos que necesitan de una palabra de aliento, de ánimo, o aquellos que necesitan algo para comer, algo con qué cubrirse o dónde vivir. Y tal vez el Señor nos está mandando ahí y estamos orando, Señor, quiero servirte. Y Él nos está empujando a estas personas necesitadas, pero no le escuchamos. Y creemos que solamente sirviendo en un ministerio grande es donde Dios se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Y no es así. El ayudar a nuestro prójimo también es hacer la voluntad agradable del Señor, ¿verdad? Pero también vivir la voluntad agradable del Señor, o hacer la voluntad, más bien dicho, agradable del Señor, es vivir una vida tranquila, sosegada, porque de esa manera también es estar haciendo la voluntad agradable a Dios, ¿verdad? Pero para eso vamos a ir a la palabra. En Primera de Tesalonicenses 4:11 nos dice, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado. Y yo busqué la palabra tranquila, hermana, en el
en el diccionario, ¿verdad? Y viene del griego jesuchazó, que quiere decir callar, desistir, quietud, reposar y descansar, ¿verdad? Y a mí me venía algo muy tremendo porque el Señor nos manda que llevemos una vida tranquila, ¿verdad? Una vida sosegada, porque eso es su voluntad, es algo que a Él le agrada. Pero en contraste con lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Él nos dice que debemos de estar en aquellas emociones de gritos y de curiosear, de hacer conmoción, ¿verdad? Pero la tranquilidad lleva la idea de paz, calma, descanso y satisfacción. Amén, es verdad. Tenemos que estar tranquilas, ¿verdad, hermana? Amén. Con paz del Señor, ¿verdad? Sí, teniendo así nuestras es. propias responsabilidades. Y como pues amas de casa, como mujeres, ¿verdad? De Dios, tenemos muchas responsabilidades Sí. que atender, ¿verdad? Primeramente en nuestro hogar, ¿verdad? Sí, así tenemos es. que estar trabajando también. Dice que nuestras manos tienen que estar ocupadas en la obra de Dios. Entonces, cuando tenemos que estar trabajando en la obra de Dios, tenemos que estar aquí buscando del Señor, ¿verdad? Y sirviéndole con un corazón sincero y agradable al Señor, porque también, ¿verdad? A veces nos llegan también, hermana Flor, las pruebas Sí, y las amén. dificultades. El enemigo trata de poner malos pensamientos, ¿verdad? Sí, así Trata es. de sacarnos, poniéndonos tristeza, poniéndonos en depresión. Entonces, tenemos que quitar eso de nuestra mente, ¿verdad? Poner buenos pensamientos, buenas Amén. actitudes en nosotros para que podamos hacer lo bueno delante de Dios, ¿verdad? Sí, Porque amén. a pesar de las circunstancias, recuerda que el Señor siempre está ahí contigo. Amén. Muchas veces pues nos enfocamos en otras cosas, dejamos de hacer lo que al Señor le agrada, entonces, y por eso no podemos llevar una vida tranquila en el Evangelio, Sí, porque así no es. tratamos de hacer la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que tratar de agradar a Dios, ¿verdad? Trabajando, como les decía al principio, sirviéndole al Señor, buscando de Dios, congregándote, para que tú lleves una Amén, paz, amén. tranquilidad en tu corazón, en tu hogar, para que tú puedas llegar a esa voluntad, porque eso es lo que quiere el Señor para Sí, amén, nosotros, así pero es. muchas veces nos cuesta tener buenas actitudes, nos cuesta hacer las buenas cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Y por eso muchas veces no llevamos esa vida tranquila, pero recuerda de que Dios quiere que tú estés tranquila, que estés con paz, con amor, que esté llena del Señor, para que así puedas tú trabajar en la obra de Dios, para que tú puedas dar avances y estar sirviéndole al Señor como Él desea. Sí, es tremendo, hermana Nancy, porque lo que usted decía, ¿verdad? Necesitamos tener paz en nuestro corazón, en nuestra vida, porque de esa manera vamos a poder encontrar cuál es la voluntad agradable para el Señor, ¿verdad? Pero cuando salimos a las calles, a veces, hermana, es difícil mantener la paz. Mi pastor muchas veces menciona, ¿verdad? Saliendo de aquí, alguien se nos cruza mal en un carro y ya perdimos la paz en el Señor. Y es muy difícil, pero el Señor nos manda a que debemos de vivir esa paz, ¿verdad? Porque allá afuera en el mundo, amadas hermanas, a veces se vive lo que es la emoción del momento. Y muchas veces, hermana Nancy, por vivir la emoción del momento, cometemos errores grandes delante del Señor. Perdemos cosas maravillosas que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por nuestras emociones, y las emociones son las que nos saca de vivir la verdadera paz en el Señor, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque lo que es divertido para el cuerpo, para nosotros, no es lo que es la voluntad del Señor, ¿verdad? A veces solamente eso nos hace preguntarnos, bueno, si es divertido yo lo hago, pero no nos hace pensar realmente, meditar, ¿es verdad? ¿Es bueno? ¿Es de Dios? ¿Le agrada a Dios que lo haga? Y no meditamos en eso, no nos hacemos una pausa, ¿verdad? Y nos preguntamos eso, sino que solo nos vamos, ¿verdad? Como quien dice, le metemos la directa al carro y nos vamos a hacer eso. Pero no, ¿verdad? Dios lo que quiere es que retengamos nuestras emociones, que en ese momento cuando se nos cruza el carro, ¿verdad? Aunque no sea nuestra culpa, nosotros podamos sujetar, como dice el pastor, la fiera dentro de nosotras, ¿verdad? Y vivir una tranquilidad, sabiendo que es el Señor el que nos provee esa tranquilidad. Porque de esa manera, si mantenemos la paz, vamos a poder hacer la voluntad, ¿verdad? Agradable al Señor. Amén. Pero también el hacer la voluntad al Señor, ¿verdad? Es amar a nuestra familia, al esposo, sujetarnos a Él. O si somos hijas todavía, ¿verdad? Si nuestros padres aún están vivos, ser hijas obedientes a Dios, ¿verdad? Y todo eso lo debemos hacer por amor a Jesucristo.
Eso es hacer la voluntad agradable a Dios también. Pero hermana Nancy nos va a leer el versículo y nos va a compartir ahí un poco. Amén, ¿verdad? Dice en Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Esto será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Entonces, verdad que lo primero que debemos hacer es mirar atentamente a la perfecta ley, es decir, debemos esforzarnos, ¿verdad? Amén, amén. No en leer la Biblia, sino en mirar atentamente en ella, en lo que hay en la Biblia, ¿verdad? Sí, aquí escudriñar la palabra de Dios. Hay que sacar tiempo para hacerlo, hermana, para estudiar, sí, para que amén. así escuchemos atentamente lo que dice la palabra del Sí, Señor, ¿verdad? Es. Que lo pongamos en nuestro corazón, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, hay que ser verdaderos conocedores de la palabra, hermana, buscar de Él atentamente en todo momento, ¿verdad? Que tenemos que buscar de Dios, tenemos que tener esa libertad, como Cristo nos hizo libres ya de toda maldición, sí, ya de la ley, cuando Él mismo fue hecho, ¿verdad? La maldición por nosotros nos libertó. Aleluya. Del poder condenador de la ley para que seamos libres en Cristo Jesús. Entonces, cuánto amor, ¿verdad? Hay que amar la ley de Dios, como Amén. Dice aquí en Salmos 119:97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. ¿Será que meditamos en la palabra, hermana? Nos cuesta, ¿verdad? Meditar en un versículo, ¿verdad? Ponerle atención, qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Para que se haga rema en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? Y así poder obedecer a la voz de Dios, para podernos sujetarnos y ser obedientes, y para poder, ¿verdad? Amar a nuestro esposo, amar a nuestros hijos, para que nosotros nos sujetemos con amor a nuestro esposo, ¿verdad? Porque dice que si lo hacemos con amor, todo, ¿verdad? El obedecer dice que trae una recompensa muy grande. Aleluya. ¿Y qué recompensa qué crees tú? Pues la recompensa es bendición en tu hogar, en tu casa, con tu esposo. Gloria vas a ir viendo avances que tú no has visto tal vez, ¿verdad? Y que miras en tu hogar que no está bien, cosas que tú quizás le estás pidiendo al Señor, pero si tú obedeces, no eres una persona oidora, olvidadiza de la palabra, y la escudriñas y la tomas y la obedeces, el Señor te va a recompensar. Amén. Y a mí me llama mucho la atención ese versículo, ¿verdad? Porque dice, el que mira atentamente. Es algo que uno dice, ¿cómo es eso? Se supone que la palabra, dice la palabra de Dios, que la fe crece en nosotros por escuchar, y al escuchar la palabra de Dios, pero yo la voy a vivir más si la escucho. Pero aquí dice el que mira, está hablando de los ojos. Y cuando yo veía eso, hermana Nancy, me ponía a pensar, eso viene a confirmar lo que dice anteriormente a estos versículos en Santiago 1, donde dice de que no debemos de ser olvidadizas, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y eso me recuerda a mí la figura de un espejo, porque ahí también habla de que es como un espejo. Entonces, hermana amada, y usted también, hermana Nancy, creo yo que cuando nos estamos arreglando como mujeres, nos enfocamos en el espejo y nos estamos viendo, ¿verdad? Que todo quede el pelo bien arregladito, y cuando estamos satisfechas de lo que vemos en el espejo, es cuando decimos, bueno, ya me quito. Pero de lo contrario, no, estamos mirando atentamente lo que necesitamos arreglarnos. Igual es en la palabra de Dios, ¿verdad? Nos va a dar libertad cuando miremos atentamente en este otro espejo, pero nuestro interior, hasta que estemos completamente satisfechas de que estamos haciendo la voluntad de Dios agradable, viéndonos en el espejo de la palabra de Dios. Entonces debemos de quitarnos de ahí, no para olvidarnos de ella, sino para ir en la vida y ponerlo por obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando como por mujeres nos arreglamos y salimos a la calle, ¿verdad? A veces en la casa solo nos hacemos un peinadito ahí, nos ponemos cualquier ropa, pero cuando vamos a salir a algún lugar nos arreglamos un poquito más para vernos de otra manera diferente. Esto es lo que la palabra de Dios también nos revela, ¿verdad? Cómo podemos hacer la voluntad perfecta del Señor. Es mirar atentamente en ese espejo de la palabra, poner atención a cada detalle de nuestro interior. Y ese poner atención significa entregárselo a Dios, a que Él lo perfeccione en su voluntad, y de esa manera podamos estar listas para su obra, ¿verdad? Amén. Pero
También la voluntad perfecta del Señor es guardar la palabra que escuchamos. Esa es la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso, el que guardemos la palabra viene también con mirar atentamente la palabra de Dios. Pero todo esto, mi amada hermana, amiga que nos estás viendo, tú lo puedes hacer si tú vienes y primero entregas tu vida a Jesucristo. Ese es el primer paso que debemos de dar. La voluntad del Padre, dice, es que todos seamos salvos y que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno de nosotros perezcamos. Entonces, esa también es una voluntad agradable de Dios. La voluntad de Dios hoy, en este día, para nosotras y para ti, amada hermana y amiga que nos estás viendo, es que tú vengas a los pies de Cristo y entregues tu vida para que todo lo que mi hermana Nancy y yo te acabamos de compartir, tú lo puedas poner por obra. Porque si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor, tenemos que dar todo lo que somos, así como está. Tal vez tú te pones a pensar, hoy no, yo no se la quiero entregar porque he hecho muchas cosas feas y me da vergüenza. Déjame decirte que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Entonces Él todo lo sabe. Para Él no hay nada escondido. Y Él no se admira de lo que hayamos hecho, sino está aquí presto a escuchar que tú estás arrepentida y que le quieres entregar tu vida. Si tú has decidido hoy entregar tu vida al Señor, tu corazón completamente, ponerlo en Él para ya poder vivir esa voluntad agradable a Dios, hoy te invito a que hagas esta oración, pequeña oración con nosotros. Hermana Nancy nos quiere llevar en oración. Amén. Si tú quieres entregarle tu vida, repite con nosotros esta oración que hermana Nancy nos va a hacer para que de esa manera tú puedas vivir la voluntad agradable de Dios. Amén, ¿verdad? Vamos a abre tu corazón. Hoy el Señor quiere entrar para que empiece el Señor a hacer esa vida, que tú empieces a llevar esa vida perfecta, ¿verdad? Amén. Delante de Dios. Que repite con nosotros estas palabras y dile, Señor, entra en mi corazón, sí, perdona mis pecados. Sí, te invito a que entres y que seas tú mi Señor y Salvador. Te pido que guíes mi vida, que inscribas en el libro de la vida mi nombre, Señor. Hoy me entrego a ti, hoy entrego mi corazón a ti, Señor, para que tú empieces a hacer la perfección en mi corazón, Señor, para que yo empiece a guardar tu palabra, para que yo empiece a escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, entra a mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Si tú ya hiciste esta oración, te bendecimos en el nombre de Jesús. Bienvenida a la familia de Cristo y vas a ver lo que el Señor va a empezar a hacer en tu vida y tú vas a empezar a sentir grandes cambios. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga.